las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos, y ver brillar el sol en su ceniz. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino, en una cruz sufrió, por mí murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, 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 cuán grande es Él. Aleluya.
Un aplauso para el más grande, aleluya. Aleluya. Oh, aleluya. Él es grande y poderoso, aleluya. A su nombre sea la gloria. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Gracias, Señor, gracias. Te damos gracias. Gracias, Dios maravilloso. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Sean todos muy bienvenidos. Los amigos que en esta hora nos acompañan, le damos la bienvenida. Es un privilegio en esta mañana que Dios nos ha permitido una vez más estar en este lugar para poder alabarle y glorificar su santo y glorioso nombre. Amén. Así que le doy gracias primeramente a Dios maravilloso por cada oportunidad que nos regalas, por cada momento, hermanos. Sí que seamos enfermos, muchos hemos estado con gripita, pero es algo normal. Pero aquí estamos, firme en el Señor, ¿verdad? Y gracias nuevamente le doy a Dios por permitirme estar aquí sirviéndole. Para mí es un honor, un privilegio, por la confianza de mi pastor. Hermanos, y a eso hemos venido, ¿verdad? Para alabar y glorificar a ese Dios maravilloso. Así que yo los invito en esta mañana. Vamos a leer las Sagradas Escrituras. Vamos a leer el Salmo 150. Vamos a leerlo todos a una misma voz. Salmo 150. ¿Todos lo tienen? ¿Pueden decir amén? Empecemos. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabadle a son de bocina, alabadle con salterios y arpa, alabadle con panderos y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con símbolos y resonantes, alabadle con símbolos de júbilo. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Aleluya, ¿verdad? Hermanos, estamos respirando por la misericordia de Dios, ¿verdad? No estamos aquí porque éramos buenos, no, es por la misericordia de Dios que estamos aquí. ¿Usted no cree que vale la pena cada mañana que nosotros nos levantemos y miremos a nuestros hijos, a nuestra familia? Quizás muchos durmieron anoche para siempre, pero usted y yo estamos en esta mañana aquí. Tenemos una oportunidad más para seguir alabando y glorificando a ese Dios maravilloso. Aleluya. Cada vez que yo abro los ojos le digo, gracias, Señor, gracias porque aún vivo, porque aún puedo ver mis seres queridos. Aleluya. Y eso es un privilegio maravilloso. Bendito sea el nombre. Vamos a elevar una oración en esta mañana. Vamos a colocar este servicio en manos de Dios, que sea Él tomando el control, que todo lo que hagamos aquí sea para la honra, la gloria, y que nos permitas sentir esa presencia maravillosa, porque yo cada vez que llego a este lugar siento algo especial. Y no solamente donde voy en el carro, si yo lo invoco y estoy bien con mi Dios, yo lo siento en mi carro. No solamente aquí, pero hermanos, hemos venido para sentir su presencia, para reconocerle a Él, amén. Así que levanten sus manos y el primer agradecido empiece esta oración. Amado y eterno Dios, te damos gracias, Padre Celestial. Una vez más, Señor, gracias por este precioso día. Gracias por tu amor, tu misericordia y tu bondades, Señor. Gracias porque nos permite una vez más estar en este maravilloso templo para poderte alabar y glorificarte, para poder reconocerte que solamente tú eres merecedor de toda honra, gloria, honor, de toda alabanza, Señor. En esta mañana te ruego, Padre bendito, que tomes control de esta iglesia, de tus hermanos, de los amigos de nuestros corazones, y permítenos, Señor, cantarte con alegría, reconocimiento
porque a eso hemos venido, Señor, a adorar y glorificarte. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. ¿Cómo Olvidarte. olvidarte? Aleluya. Si yo soy testigo de tus obras y de tu ayuda, tus milagros, tu poder. ¿Cómo olvidarte si tú has sido siempre fiel? ¿Cómo olvidarte si tú eres mi Dios? Conoces mi vida, conoces mis pasos, todos mis días los tienes contados. Mis sueños, deseos están en tus manos, mis horas amargas las consuelas tú. Tú eres, Señor, el sustento de gracia, la fuerza que llevo aquí adentro en el alma, el sol de justicia que alumbra mi ser. ¿Cómo olvidarte si eres mi Dios? El Dios de los cielos, el Dios de la tierra, el Dios de los mares y de las estrellas, el Dios de Israel, el Dios del ayer, de hoy, de mañana y los siglos. Amén. ¿Cómo olvidarte, Señor? Olvidarte. Oh, recuerda en esta mañana todo lo que Dios ha hecho por ti. Soy Somos testigo de sus obras. de tus obras y de tu ayuda, tus milagros, tu poder. ¿Cómo olvidarte si tú has sido siempre fiel? ¿Cómo olvidarte si tú eres mi Dios? Conoces mi vida, conoces mis pasos, todos mis días los tienes contados. Mis sueños, deseos están en tus manos, mis horas amargas las consuelas tú. Tú eres, Señor, el sustento de gracia, la fuerza que llevo aquí adentro en el alma, el sol de justicia que alumbra mi ser. ¿Cómo olvidarte si eres mi Dios? El Dios de los cielos, el Dios de la tierra, el Dios de los mares y de las estrellas, el Dios de Israel, el Dios del ayer, de hoy, de mañana y los siglos. Amén. Amén. ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? Si yo aquí te siento, te llevo muy dentro. ¿Cómo olvidarte? Si eres mi sustento. ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? Si yo aquí te siento, te llevo muy dentro. ¿Cómo olvidarte?
Aleluya. Conoces mi vida, Oh, conoces aleluya. mis pasos, todos mis días ¿Cómo los olvidar? tienes contados. Mis sueños, deseos están en Oh, tus manos. santo, Mis aleluya. horas amargas las consuelas tú. Tú eres, Señor, el sustento de gracia, la fuerza que llevo aquí adentro en el amar, el sol de justicia que alumbra mi ser. ¿Cómo olvidarte si eres mi Dios, el Dios de los cielos, el Dios de la tierra, el Dios de los mares y de las estrellas, el Dios de Israel, el Dios del ayer, de hoy, de mañana y los siglos? Amén. Aleluya, aleluya. ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? Aleluya. Nos cambiaste la vida, aleluya. Oh, aleluya, aleluya. Todos se fueron, Oh, santo, santo, aleluya. los que estaban huyeron. Oh, santo. Pensé que sola estaría y que todo acabaría, que sería mi final. Mas en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser. Él dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría. Que me falte todo, menos su presencia. Que se vayan todos, menos el Espíritu Santo. Que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr: que yo deje de adorar y glorificar. Ahora no me siento solo, su amor de día y de noche me acompaña. Mas en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser. Él dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría. Que me falte todo, menos su presencia. Que se vayan todos, menos el Espíritu Santo. Que me quiten
quiten todo. Aleluya. Denos su Escucha, presencia, oh aleluya. Dios, Que se vayan todos, aleluya, pero que no se nos vaya el Señor. nuestro clamor. Aleluya. Aleluya. Aliento eres tú, sopla vida, Señor. Escucha, oh Dios, nuestro clamor. Al estar ante ti, que tu gloria, Señor, llene este lugar. Sana los ciegos,
anhelamos, Señor, te anhelamos una vez más, Señor. Aquí estamos en esta mañana, Señor, deseando, Señor, sentir tu presencia, Señor. Aunque estemos sintiendo momentos difíciles, Señor, pero aquí estamos, Señor, alabando y glorificándote, Señor, porque queremos sentir tu presencia una vez más, Señor. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Oh, gloria al nombre de Jesús, aleluya. Oh, santo tú eres, Señor. Gracias te damos, Señor, gracias. Gracias, Dios, porque nos permite cantarte, Señor. Por cada oportunidad que tú nos regalas, Señor. Gracias por permitirte reconocer tu grandeza, tu amor y tu misericordia hacia nosotros, Señor. Gracias te damos. Oh, aleluya. Oh, Él es bueno, hermano. Él está aquí en este lugar. Aleluya. Yo siento su presencia aquí en este lugar. Aleluya. Oh, santo, santo. Aleluya. Alabado sea su nombre. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Bueno, hermanos, aleluya. Vamos a orar por las peticiones. Hay muchos que estamos quebrantados de salud con gripa, otros tristes por la partida de un ser querido. Pero el Señor dijo: en el mundo tenéis aflicciones, pero no temas, porque yo estoy con vosotros. Y aquí en medio de cualquier gripa, de cualquier enfermedad, está el Señor Jesucristo, porque yo creo en Él, que así lo dice su palabra, y así es. Yo sé que está conmigo, yo lo sé. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Cada vez que usted venga a este lugar, venga con su fe activada 110% de que el Señor existe y que es todopoderoso para sanarlo, libertarlo de cualquier enfermedad y aflicción que usted y yo tengamos. Así que en esta mañana aquí hay oración por la nieta de nuestra hermana Gilma, por el nieto de la hermana Lucrecia, amén. Oración por la familia de la señora Dori que partió. Bueno, hermano, oración por la salud de Erika Valleros. Hermano, Dios conoce todas estas peticiones. Oración por mi familia y por los misioneros y servicios a Dios, amén. Así que vamos a orar y después estaremos orando por los cumpleañeros. Hermanos, yo simplemente oro creyendo que hay un Dios todopoderoso. Pero usted tiene que confiar en el Señor. Porque yo no lo puedo sanar, pero Él es el único que le puede sanar, libertar. Ya nos libertó en la cruz del Calvario. Hemos libertado, nos libertó, pero a veces seguimos, no tenemos esa confianza en Dios. Y nosotros necesitamos tener esa confianza en el Señor. Así que levantemos nuestras manos y vamos a orar, colocando esta oración en las manos del Señor. Y en esta mañana va a ser una obra espectacular. Así que, eterno y amado Dios Padre Celestial, te damos gracias, oh Rey maravilloso. Oh Dios, tú eres grande, tú eres poderoso, Señor. Mi alma te alaba, te glorifica en esta hora una vez más. Y te reconozco como el Dios todopoderoso, como mi único y verdadero Salvador. Dios eterno, aquí en esta hora colocamos delante de tu presencia, Señor. Cada enfermedad, Señor, tú las conoces, las peticiones de mis hermanos, de los amigos que en esta hora nos acompañan, Señor. Te ruego de una manera especial que seas tú obrando en cada una de ellas, Señor.
Oh Padre bendito, y en el nombre de Jesús por fe yo declaro sanidad sobre cada uno de ellos, Señor. También te ruego de una manera especial, Señor, por la familia de la hermana Dori, que ha partido, Señor. Te ruego, Dios, que tú les ayudes, los consueles. Oh Dios, tu amor y tu misericordia sean en ellos, Señor. Padre maravilloso, llénalos de tu gracia, Señor. Consuélale, Dios. Tú eres un Dios de amor, de misericordia, Señor. Ayúdale, Señor. También te ruego por la nieta de nuestra hermana Gilma, Señor. Padre, te ruego que seas tú obrando de una manera especial sobre ellas, Señor. Padre bendito, Señor, hemos confiado en tu palabra, Señor, de que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, y que tú permaneces, Señor, para siempre. En el nombre de Jesús declaramos sanidad a cada petición. Amén, amén y amén. En el nombre de Jesús. Mis amados hermanos, vamos a orar por los cumpleañeros. Bueno, vamos a orar por la joven. La señora Narda, nuestro hermano José Pegueiro y Nancy. Amén. Vamos a orar para que el Señor los sigas. Nuestro hermano José, ¿puede pasar acá para orar por él? José Pegueiro. Nuestra hermana Alejandra. La nieta de la hermana Gilma. Bueno, hermanos, vamos a orar por ellos para que necesito un par de varones aquí para orar por nuestro hermano Tejero, para que el Señor lo siga fortaleciendo y le siga regalando muchos años más de vida en el Señor. Amén. La niña Mercy también. Buenos. Que el Señor las bendiga y les siga regalando muchos años de vida. Señor Jesús, Padre bendito, maravilloso, tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. En esta hora, mi Dios amado, una vez más invocamos tu nombre, Señor, nombre sobre todo nombre. Padre bendito, dándote las gracias por estos cumpleañeros, Señor, que tú has permitido regalarle un año más de vida, Señor. Yo te ruego que tú los guardes, los ayudes, los bendigas, Señor, a cada uno de ellos, Señor. Padre, y estas jovencitas, Señor, bendícelas a cada una de ellas, Señor. Bendice a la nieta de nuestra hermana Gilma, Señor. Bendice a sus padres, Señor, para que ellas puedan guiarlas, Señor, en el temor de tu palabra, Señor. Padre bendito, guárdalas, ayúdalas, bendícelas, Señor. Oh Dios maravilloso, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Ahora te pedimos, Señor, de una manera especial por nuestro hermano Tejero, Señor. Padre, fortaléceles, Señor. Ayúdale, bendíceles también, Señor. Padre bendito, tú eres bueno, Dios maravilloso. Te lo pedimos, oh Dios maravilloso. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden ponerse cómodos, mis amados hermanos. Bueno, nosotros los adoradores del Señor también honramos y glorificamos a nuestro Dios con nuestras ofrendas. Espera su venida, mi sacro Jesús sta vinta, espera su venida, si volta a preparar, o no por vaya arriba, si volta a preparar, o no por vaya arriba, 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 arriba y no va, arriba, arriba, arriba y no va, subi, subi, subi y no baja, subi, subi, subi y no baja, mi sacro Jesús sta vinta, espera su venida, mi sacro Jesús sta
vira mirón, ela pone mi pia para saber, ela risa mi si, ela vira mirón, ela pone mi pia para saber. Mira aquí, cocinhoras y panos, mira aquí, poderoso Dios está. Mira aquí, cocinhoras y panos, mira aquí, poderoso Dios está. Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, la ganosa la ve. Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, la ganosa la ve. Alabe, alabe, alabe mainta, alabe merdia, alabe, alabe, alabe te ora solo baja. Alabe, alabe, alabe mainta, alabe merdia, alabe, alabe, alabe te ora solo baja. Si vos que mira Dios move, alabe, si vos que mira Dios move, alabe, si vos que mira Dios move, alabe, alabe te ora solo baja. Si vos que mira Dios move, alabe, si vos que mira Dios move, alabe, si vos que mira Dios move, alabe, alabe te ora solo baja. Aleluya, sí Señor. Celebremos y adoremos la majestad del imperio y el poder. Con alabanza y regocijo cantaré a Jesús mi Rey. Celebremos y adoremos la majestad del imperio y el poder. Con alabanza y regocijo cantaré a Jesús mi Rey, porque Él ha hecho grandes obras y su grandeza es poderosa, venció las fuerzas que me ataban y por su gracia yo soy libre. Celebremos y adoremos la majestad del imperio y el poder. Con alabanza y regocijo cantaré a Jesús mi Rey. Celebremos y adoremos la majestad del imperio y el poder. Con alabanza y regocijo cantaré a Jesús mi Rey, porque ha hecho grandes obras y su grandeza es poderosa, venció las fuerzas que me ataban y por su gracia yo soy libre. Dios sube a su trono entre aplausos y júbilo. Dios sube a su trono, la trompeta sonando está. Dios sube a su trono entre aplausos y júbilo. Dios sube a su trono, la trompeta sonando está. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta.
¿Cuántos creen que Él es poderoso? Yo escucho, no escucho casi. ¿Cuántos creen que Él es poderoso? Amén, ¿verdad que sí? Él es poderoso, aleluya. Ese es el Dios que nosotros venimos a alabar y glorificar. Ese que murió por usted y por mí en la cruz del Calvario. Ese Dios es el Dios maravilloso. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Bueno, mis amados hermanos, hemos gozado, ¿verdad? Le hemos cantado al Señor, hemos sentido su presencia. Pero ahora viene algo muy importante. Necesitamos sentarnos a la mesa para... Ese es el plato más exquisito, escuchar su palabra. En esta mañana invito a nuestro hermano Julio, él es el portador de la palabra en esta mañana. Vamos a orar por él para que sea Dios usándole de una manera especial. Siempre Dios usa a uno de una manera especial. Ese Dios maravilloso tiene algo especial para cada uno en esta mañana. Yo sé que usted en esta mañana no ha venido por casualidad, no, es que Dios quiere hablarle en esta mañana. Amén, que le hable a usted y que me hable a mí. Dios siempre tiene algo para cada uno de sus hijos. Así que vamos a orar colocando a nuestro hermano Julio, que sea Dios usándole de una manera especial. Oremos todos a favor de eterno y soberano Dios Padre Celestial. Te damos gracias, oh Dios maravilloso. Gracias en esta hora que nos has permitido cantarte, alabar y glorificar tu santo nombre, Señor. Padre, te damos gracias. Ahora queremos escuchar tu palabra, Señor. Hoy yo te ruego de una manera especial en esta mañana el vaso que has escogido, Señor. Háblanos a través de nuestro hermano Julio, Señor. Pon oído dócil a cada uno de nosotros, Señor. Y coloca un corazón abierto, atento a tu palabra, Señor. Y permítenos, Señor, escucharla y ponerla por obra, Señor. Te lo pedimos, Dios maravilloso. En el nombre de Jesús, háblanos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Con ustedes nuestro hermano Julio. Dios les bendiga. Bueno, quiero saludarles a todos los hermanos, los amigos, darle la bienvenida a este lugar en el nombre admirable, ¿verdad? El nombre que es sobre todo nombre. Amigos, cuando a usted o usted escuche hablar de Jesús, sepa que ese nombre nos ha sido dado para salvación. Y ese nombre está por encima de todo nombre, dice la Biblia, de los que se nombran allá en los cielos y en la tierra y aún debajo de la tierra. Así que vale la pena honrarle, aleluya. Aleluya. Vamos a entonar una alabanza, hermanos, antes de entrar en la meditación de la palabra de Dios. Y les invito para que escuchen atentamente lo que dice esta alabanza. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo
Aleluya, Él es grande, todopoderoso, digno de toda adoración, digno de toda alabanza, digno de todo reconocimiento. Aleluya. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Aleluya. Gracias. Aleluya. Bendito el Señor. Bendito su nombre santo. Aleluya. Vamos a aprovechar, hermanos, para dar lectura a la palabra de Dios. Quiero que leamos en el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos 31 al versículo 37. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Y bueno, por la gracia de Dios estamos escuchando enseñanzas en este mes bajo un lema, y es el señorío de Cristo. Amén. Gloria al Señor. Y bueno, bajo ese mismo lema vamos a estar predicando en esta mañana. Lucas capítulo 4, versículos 31 al 37. Yo lo voy a leer y ustedes vayan haciendo comparación en sus Biblias y pueden también leerlo allá. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: descendiendo Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina por su palabra, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco, ¿quién eres? El Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo ningún daño. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y dice: y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Tengan la amabilidad, hermanos y amigos, y están cómodos. Y bueno, gracias a Dios, saludando aquí a nuestro pastor, el hermano William, que Dios lo bendiga. Yo creo que ya se oró por él, ¿verdad? Sí, tenemos que orar mucho, hermanos, porque hay muchas virosis que están afectando a muchos de nuestros hermanos. Pero gracias a Dios, porque aquí estamos en la presencia del Señor, que es una de las cosas, o podríamos decir, lo más importante. Amén. Eso es lo más importante en nuestra vida. Bueno, hermanos, entrando en materia, en el tema en esta mañana, yo he querido titular, o voy a predicar la palabra de Dios bajo ese contexto que es el señorío de Cristo, pero bajo un título que más que todo es una pregunta: ¿conoces su señorío? Es una pregunta que deberíamos hacernos todos nosotros, ¿verdad? ¿Qué tanto conocimiento tenemos acerca del señorío de Cristo? Porque nosotros, los pentecostales, los que predicamos a Jesucristo como el único Dios verdadero, en algunas ocasiones hemos sido cuestionados por eso. Pero nosotros predicamos la palabra de Dios como está escrito en la Biblia. Y si nosotros decimos que Jesucristo es el Dios del ayer, el Dios del hoy y de la eternidad, es porque así lo dice la palabra del Señor. Y de pronto, en muchas iglesias quizás no toman o no se dan la tarea de dar este tipo de enseñanzas
acerca de lo que es el señorío de Cristo, y por esa razón de pronto se le resta al Señor el lugar que le corresponde. Porque la Biblia dice, y es el primer mandamiento en la ley de Dios, la Biblia dice allí: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿verdad? Con toda tu mente, con toda tu alma, con todas las fuerzas, amarás al Señor. Entonces, de pronto por falta de conocimiento, muchos le restan al Señor Jesucristo de pronto ese reconocimiento de darle el primer lugar a Jesús, porque de pronto lo aíslan de Dios, y de pronto algunos se han dado a la tarea de pronto de enseñar y de colocar a Jesucristo en un segundo o tercer plano. Pero la Biblia nos muestra a nosotros, Jesús mismo dijo: yo soy el primero y yo soy el último. Gloria al nombre del Señor. De tal manera que es importante que nosotros conozcamos un poco más acerca de lo que es el señorío de Cristo, porque dependiendo de ello, dependiendo del conocimiento que usted tenga acerca de quién es Jesús y qué representa a Jesús para su vida, entonces usted de esa manera le va a servir al Señor. De esa manera usted también le va a honrar. De esa manera usted también va a vivir en temor y reverencia delante de Él, porque usted tendrá el conocimiento de quién es Jesús y qué representa para su vida. El apóstol Pablo, yo estaba analizando algo que él le dice a la iglesia en Filipo en cuanto a lo que es en sí el Señor Jesús. Y si usted lee allá en casa, podrá leer Filipenses capítulo 2, allí habla acerca de la humillación y la exaltación de Cristo. Entonces, allá en Israel de pronto se ve a un hombre humilde, caminando por las calles, hablando acerca del reino de Dios. Y de pronto algunos se le acercaban para escucharle. Algunos lo hacían por interés personal, algunos lo hacían de pronto por una sanidad, pero el Señor es suficiente para ayudarnos a nosotros en cualquiera que sea la necesidad, ¿verdad? Entonces el apóstol, él le envía una carta a la iglesia que está en Filipos y le habla acerca de todo esto. Y en el versículo 10 y 11, él resalta algo, haciéndoles entender a ellos de que Jesús merece honra, que Jesús merece ser reconocido como el Dios Todopoderoso. Y dice en el versículo 10, dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Era bastante complejo de que en Israel los judíos confesaran a Jesucristo como su Señor. Primeramente porque ellos veían a un hombre igual que ellos. Ellos veían a Jesús como un hombre normal, pero ellos no habían entendido de que ese hombre que estaba allí no era sino Dios manifestado en carne, que no hubo otra forma de acercarse al ser humano. Porque la palabra de Dios nos muestra a nosotros que cuando Jesús entró por primera vez en Jerusalén, el Señor se lamentó y sintió tristeza en su corazón al ver a las multitudes. Dice que las vio desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Gente enferma, gente vestida de luto, gente triste, gente viviendo solamente bajo la lamentación. Y el Señor, al ver esta situación, dice que tuvo compasión de ellas, pero el Señor se lamentó y dijo: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas. Y mire usted, el Señor le está hablando de los medios que Él usó en tiempos pasados para acercarse al hombre. Tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados.
Y dice el Señor, ¿cuántas veces quise juntarte? Habló de tiempo pasado. ¿Cuántas veces quise juntarte, así como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste, Jerusalén. No lo aceptaste. Entonces, Dios nunca ha dejado ese trabajo de pronto a medias. No. Aunque el hombre se resista a aceptarle, a recibirle, Dios siempre va a buscar un medio para que el hombre le entienda, para que el hombre comprenda que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas y que nuestra vida depende de Él al 100%. Gloria al Señor. Entonces, para ellos no fue fácil. Ellos sí se inquietaban cuando Jesús comenzó su ministerio. Y miren ustedes, hermanos, que el Señor, dice la palabra de Dios, que comenzó a hablar algo que nunca habían escuchado ellos. El Señor Jesús le decía a ellos, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero el Señor no solamente hablaba, sino que si pasaba por donde estaba un enfermo, lo resucitaba. Si llegaba donde estaba un paralítico, lo levantaba. Al ciego le daba nuevamente la oportunidad que hablara, al mudo le daba la oportunidad que hablara, al ciego le daba la oportunidad que viera nuevamente. Entonces todo esto se fue extendiendo, dice la palabra del Señor, la fama de Jesús se fue extendiendo por todas partes, de tal manera que mucha gente le seguía, mucha gente andaba con él. Pero el propósito del Señor siempre es que el hombre le conozca. Porque así lo dice la palabra del Señor. Dios quiere que el hombre le conozca y que se refugie en él. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero para el pueblo de Israel no fue fácil aceptar al Señor. Mire que de hecho hasta el día de hoy, porque es que cuando nosotros hablamos de pronto del señorío de Cristo, estamos hablando de autoridad, estamos hablando de poder. Estamos hablando de majestad, porque estamos hablando nada más y nada menos que del Dios que hizo los cielos, el Dios que hizo la tierra. Entonces ellos al ver esto como que menospreciaban al Señor Jesús, no lo aceptaban porque ellos esperaban algo más. Mire que cuando Jesús nace, se anuncia de que nació el Rey de los judíos. Y algunos se burlaban. ¿Por qué? Porque de pronto cuando se hablaba de un rey, alguien que iba a gobernar a Israel, ellos primeramente miraban el aspecto físico de la persona que iba a ejercer esta labor frente a esta nación. Entonces, al ver a Jesucristo de pronto no con un porte de guerrero, de pronto pensaban, pero tú eres el rey. Y el Señor decía, tú lo has dicho. Pero ellos menospreciaban al Señor porque lo veían como cualquier persona. Bendito sea el nombre de Jesús. Y así estaba escrito en la palabra de Dios. Hermano, mire, a veces nosotros cuando nos hablan del Señor, aún estando en el Evangelio, cuando nos hablan del Señor, a veces que se hace mención de Jesús, se nos viene como que esa imagen que quedó grabada en nuestra mente, ¿verdad? Esa imagen de Robert Power que quedó allí plasmada. Y cuando nos hablan de Jesús, a veces como que se viene esa imagen. Entonces nosotros hasta en eso tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque este es un hombre normal, como cualquiera de nosotros. Entonces allí se presenta a Jesús a través de este hombre y eso quedó grabado. Y incluso a este hombre lo idolatran como si fuese Jesús. Pero cuando la palabra de Dios nos habla del Señor, nosotros nos imaginamos a Dios hermoso, ¿verdad? Majestuoso, grande, sublime, porque así es. Pero en cuanto a su manifestación en carne, en cuanto a ese propósito de acercarse a nosotros en semejanza de hombre, la Biblia nos dice algo diferente. Dice la palabra del Señor en Isaías en el capítulo 53, en el versículo 2, allí lo presenta el aspecto físico y el atractivo de Jesús. Entonces dice la palabra de Dios, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. Mire, yo estaba analizando algo allá en las islas que están allá afuera, el jardín.
yo veo que esas plantas van creciendo y se están poniendo muy bonitas. Y yo creo que cada uno de nosotros como miembros de la iglesia y teniendo ese sentido de pertenencia, si vamos saliendo y de pronto allí dentro de esas planticas que están muy bonitas vemos una rama seca, uno ve como que algo que no encaja allí, ¿verdad? Y uno toma esa rama seca y la saca y la tira a la basura porque es una rama seca. La palabra del Señor presenta al Señor de esta manera: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más sin atractivo. ¿Por qué, hermano? Porque mire usted que él, siendo Dios, siendo el soberano, el dueño absoluto de todo lo que existe, él en su manifestación en carne pudo nacer de una de las mejores familias judías en ese tiempo. Pero no, él lo hizo con una familia humilde, de corazón, y humilde de pronto en lo financiero también. Porque la Biblia dice que Jesús nació en un pesebre donde solamente había sucio, estiércol de animales, mal olor había en ese lugar, y allí nació el Señor. Entonces todo esto como que le restaba al pueblo aceptar que Jesucristo es el Señor, pero Dios lo hizo porque Dios en su grandeza también es humilde. Gloria al nombre del Señor. Y cuando Él vino, esa fue una de las cosas que dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, si usted me está entendiendo el mensaje, podrá analizar de que Dios quiere llevarnos a su presencia, pero quiere limpiarnos a nosotros de toda contaminación, de toda altivez, de todo lo que se pudiera convertir de pronto en un obstáculo para llegar a su presencia. Bendito sea su nombre, digan gloria a Dios. Los apóstoles, cuando andaban con el Señor, ellos sentían incertidumbre también. Andaban con el Señor y veían los milagros. Algunos de pronto estaban confundidos, al punto que el Señor Jesús le hace una pregunta a ellos y le dice: ¿quién dicen la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Qué concepto hay por allí en las calles acerca de mí? ¿Qué piensa la gente de mí? Entonces los discípulos le dijeron: bueno, por allí algunos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres alguno de los profetas que se reencarnó. Y el Señor le dice a ellos: ¿y ustedes? ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que el Señor, si esta mañana se hiciese esa pregunta a la iglesia: ¿qué piensan ustedes? ¿Qué pensaría usted en esta mañana? Si el Señor hiciese esa pregunta: ¿qué piensan ustedes de mí? Porque a veces, hermanos, nosotros queremos como que limitar el poder de Dios. Pero es importante que nosotros entendamos que Él es soberano. Gloria al nombre del Señor, que su poder lo llena todo, que Jesús no es el segundo ni el tercero de una Trinidad. Jesucristo es Dios sobre todas las cosas, y Él tiene la autoridad y el poder para cambiar cualquier circunstancia de la vida. Bendito sea su nombre. Aleluya. Dice Pablo a la iglesia allá en Colosas, los previene, porque, hermano, la filosofía estaba extendida por todas partes, la tradición, los mitos en cuanto a la existencia de Dios, y de alguna manera querían colocar como cortinas de humo en cuanto a la manifestación de Dios en carne y de la resurrección de los muertos. Querían como que opacar eso. No, eso no es válido, eso es mentira. Entonces el apóstol le dice a ellos por allá en el capítulo 2 de Colosenses, versículo 8 y 10: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme al rudimento del mundo y no según Cristo. Gloria al Señor, porque Él es la cabeza de la iglesia, gloria a Dios, y en Él estamos completos. Así que nosotros en Cristo estamos completos.
porque Él es el Padre, Él es el Espíritu Santo, Él es el Hijo, gloria al nombre del Señor. En Jesucristo, hermano, está todo el poder de la deidad. Bendito sea el nombre del Señor. Digan gloria a Dios. Nosotros podemos ver, hermanos, que nosotros somos afortunados. Diga amén, hermanos. Nosotros somos afortunados. Gloria al Señor. Ahora lo va a entender por qué lo digo. La Biblia dice que las promesas eran para Israel. Israel es la nación sobre la cual Dios fijó sus ojos. Pero dice la Biblia que ellos no conocieron el señorío de Cristo. No llegaron a entender que en Jesús está toda la plenitud de la deidad de Dios. Tanto que la situación de Israel en este momento delante de Dios no es la mejor. Y yo le digo a la iglesia que somos bienaventurados y afortunados porque nosotros hemos recibido al Señor en nuestro corazón. En Israel todavía no han recibido al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Y por eso está la situación de ellos así como está. Porque no han recibido al Señor. Ellos todavía siguen esperando al Mesías. Ellos siguen esperando todavía ese acontecimiento. Ellos como que también son de los que miran las apariencias. Ellos rechazaron al Señor Jesús. Yo estaba pensando en algo, y es que cuando el Señor habló acerca del reinado de David, cuando iba a colocar a David por rey sobre Israel, Él mandó a Samuel a la casa de Isaí para que ungiera a uno de los hijos de Isaí, y el Señor fue explícito al decirle a Samuel: al que yo te dijere, a ese tú vas a ungir. Y cuando Samuel llegó allá a la presencia o a la casa de Isaí, cuando vio primeramente a uno de los hijos de Isaí, e inmediatamente iba con el cuerno de la unción para ungirlo. E inmediatamente Dios le dice: él no es, no mires la apariencia, porque el Señor tu Dios mira es lo que está en el corazón. Así que no mires la apariencia, no mires lo físico de Él. Gloria a Dios, no lo mires, porque yo no pienso como tú, yo no miro la vida como la miras tú. Bendito sea su santo nombre. En Israel, volviéndome otra vez atrás un poquito, no aceptaron al Señor porque ellos esperaban a un rey que llenara las expectativas de ellos en el sentido físico, en la apariencia. Pero ellos desconocían de que en ese Jesús que ellos veían estaba, aleluya, escondida todas las riquezas de Dios. Allí está el poder de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Mire, yo estaba viendo por allá un video corto así sobre unos señores que estaban haciendo gimnasia. Por un momento me causó un poco de risa, pero quise traerlo a colación en esta mañana para que entendamos algo, y es que las apariencias engañan, ¿verdad? Y en ese video estaba viendo unos hombres fuertes, altos, gruesos, con los músculos así fuertes, levantando pesas de pronto 200 kilos. Entonces allí muestran a un joven sencillo, flaquito, haciendo limpieza allí en ese lugar. Entonces los que estaban allí de pronto ejercitando su cuerpo, de pronto al verlo a él allí cruzándose, se incomodaban un poco y le decían: apártate de aquí. Pero él lo hacía voluntariamente, porque quería mostrarles algo o enseñarles algo. Entonces, mientras que uno de ellos trataba de levantar una pesa
así, con todo ese cuerpo lo querían levantar y no podían levantarla. Entonces el muchacho llegaba con una escoba allí y le pedía permiso, y esa persona en contra de su voluntad le daba el permiso. Entonces él iba a barrer, y como estaba allí la pesa, entonces él la cogía con una sola mano y la levantaba, y con su mano derecha barría. Entonces los que estaban allí se llevaban la sorpresa y miraban a aquel joven y decían: pero ¿qué pasa aquí? Y ellos se miraban: pero si yo con este cuerpo no puedo levantar todos esos kilos, ¿cómo es que él con una sola mano levanta eso y con la otra escoba hace limpieza y como si nada coloca las pesas en su lugar? Entonces lo tomaban y le levantaban su suéter para mirarle cómo tenía su abdomen. Entonces después lo abrazaban y se daban cuenta de que estaban equivocados, de que allí en ese joven de pronto hay cualidades, ¿verdad? En él de pronto hay dones que aparentemente no se ven. Entonces esa situación pasó con el Señor. A lo largo de la historia, hermanos, a Jesucristo lo han tenido de pronto en un lugar que no es el que le corresponde al Señor, porque Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Amén. Y lo que Él hizo de manifestarse en carne, dice la palabra del Señor que fue un acto de humillación. La Biblia dice que Él se humilló a sí mismo hasta la muerte. Gloria al Señor. Y todo eso lo hizo, hermanos, para darnos a nosotros la salvación del alma, para darnos a nosotros la restauración de nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea su santo nombre. De manera que Jesús cumple su ministerio y Él asciende a los cielos, pero antes de ascender a los cielos, Él se reunió con sus apóstoles y con todos los discípulos y les decía a ellos, les mostraba a ellos de que Él es Dios sobre todas las cosas. Y Él les dice a los apóstoles: ¿saben una cosa? Que donde estén 2 o 3 en todo el mundo, en donde se hallen 2 o 3 personas congregadas en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Yo no sé si usted lo cree en esta mañana, hermano, pero aquí está la presencia del Señor. Ahora no lo podemos ver físicamente, porque Dios siempre ha sido, y por la eternidad siempre su esencia es que Dios es espíritu. Pero si usted se dispone, usted puede sentirlo por allí a su ladito. Usted puede sentir al Señor moviéndose a su lado. Y si está enfermo, Dios hasta lo puede sanar en esta mañana. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea su nombre. A veces nosotros los seres humanos somos como que muy cortos en cuanto a correr detrás de la bendición de Dios. A veces nosotros nos desesperamos por otras cosas, ¿verdad? Pero cuando la Biblia habla acerca de la bendición de Dios, hay un versículo en la palabra de Dios que dice que la bendición de Dios es la que enriquece, ¿verdad? Y no añade tristezas con ella. Esa bendición, hermano, es el conocimiento acerca de Dios. El que usted y yo podamos conocer un poco más acerca del señorío de Cristo, eso es una riqueza grande que no tiene precio. El acercarnos a Dios, el conocerle a Él, el vivir para Él, eso es algo grande, hermano, que no se consigue su precio aquí en la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra de Dios allá en el libro de Jeremías, en el capítulo 9, el versículo 23 y 24, allí habla la palabra de Dios, y yo quiero que los hermanos me puedan ayudar proyectando esta escritura. Jeremías capítulo 9, versículo 23 y versículo 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme, amén, o entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Mire que Dios
quiere que todos le conozcan porque la tierra está llena de injusticia, ¿verdad? Y el único juez justo es Él. Y Él es soberano y Él es el que tiene la autoridad, hermanos, para cambiar cualquier circunstancia. Pero nosotros como creyentes, como hijos de Dios, debemos conocerle para que de esta manera nosotros podamos vivir una vida como Dios la demanda de nosotros. Amén. La palabra del Señor nos enseña a nosotros que el Señor Jesús siempre tuvo como objetivo o punto, como un punto central, y es que el hombre entienda de que la vida aquí es pasajera, es corta, y que se hace necesario que nosotros aprovechemos el tiempo para buscar su presencia, para buscar su favor. Bendito sea el nombre del Señor, para que Él pueda de pronto obrar a la manera que Él quiere obrar en nosotros, porque Él es Señor de señores, porque Él tiene la autoridad y el poder para hacer lo que Él quiera. Él es Dios sobre todas las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Mire usted, hermanos, que el Señor, después que muchos de pronto se incomodaban por algunas actividades que el Señor realizaba, de pronto unos se incomodaban, otros le glorificaban, y así viene pasando a lo largo de la historia. Hay un testimonio bíblico que yo lo quiero mostrar en esta mañana, y es acerca de un hombre paralítico que estaba allí postrado, pero él tenía unos amigos que de pronto escucharon hablar al Señor Jesús, que quizás vieron al Señor realizando algunos milagros, y esto les llenó de fe, y aquellos hombres pensaron en su amigo paralítico y lo llevaron donde estaba el Señor enseñando a una multitud. Y dice la Biblia que ellos trataban de entrar por la puerta, pero el salón estaba tan lleno que no había forma de entrar por la puerta. Pero ellos fueron estratégicos, hicieron algo, rompieron el techo, bajaron al paralítico en una camilla delante del Señor. Y todos esperaban que el Señor sanara a ese paralítico. Y Dios conoce la intención del corazón. Dios sabía que si lo habían bajado por el techo era porque tenían fe y querían de que ese hombre fuese sanado. Pero el Señor Jesús lo mira a aquel paralítico y le dice unas palabras: hijo, tus pecados te son perdonados. Esto despertó mucha inquietud e inconformidad en todos los que estaban allí. Y comenzaron a pensar mal del Señor, a decir cosas que no eran así. Marcos capítulo 2, versículos 5 al 12, allí nos muestra la palabra del Señor, esta experiencia. Entonces ellos comienzan a cavilar en su corazón y a decir: ¿quién es este hombre? Yo quiero que lo leamos. Dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y mire lo que pasó después. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Porque dice: ¿por qué habla este así? Ellos se hacen una pregunta: ¿por qué habla este así? Porque veían a un hombre y ellos decían: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y hasta allí ellos como que tenían razón, porque ellos estaban viendo delante de ellos a un hombre, hermanos. Y nosotros no podemos ver a Jesucristo como cualquier hombre. Es bien cierto que Él se manifestó en carne, pero por la necesidad que había en usted y la necesidad que yo tenía. Por eso Él se manifestó en carne. Bendito sea el Señor, y por ello Él mostraba también sus necesidades. En su humanidad mostraba sus necesidades. También tuvo sed, tuvo las necesidades que todos nosotros tenemos. Pero como Dios, Él mostraba también su gloria.
para que el hombre le creyera, para que el hombre se aferrara a él. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ellos estaban allí. ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Por qué habla así? ¿Por qué habla así? ¿Con qué autoridad lo hace? Pero ellos no lo entendían. Mas sin embargo el Señor seguía y le dice a ellos: para ustedes, ¿qué es más fácil que yo le diga a este hombre: hijo, tus pecados te son perdonados? O que yo le diga: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y mire, allí el Señor muestra su poder, su autoridad. Y le dice a aquel hombre, dice: para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y no solamente para eso, sino para sanar enfermos, resucitar muertos. Entonces a ti te digo: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y dice la palabra del Señor que aquel paralítico se levantó y se fue, se levantó como si estuviese en un momento de descanso, de reposo. Se levantó. Un hombre que no podía caminar, un hombre que estaba enfermo, pero allí el Señor Jesús mostró que Él es Señor de señores, que Él es Rey de reyes y que en su mano está el poder para hacer lo que Él quiere. Gloria al nombre del Señor. Y en esta mañana, hermanos, yo me atrevo a decirles que Dios, en esta mañana Dios también puede obrar de esa misma manera. Solamente tenemos que creerle. Tenemos que estar convencidos que Jesucristo, en Él está todo el poder de Dios. Porque Jesucristo es Dios. Gloria al Señor. Dios manifestado en carne. El Señor, por donde iba pasando, se iba haciendo notar. Mire que Jesús, dice la palabra del Señor, que mientras que aquellos se preguntaban y cuestionaban al Señor: ¿quién es este que se toma la atribución de perdonar pecados? Dice la Biblia que un día el Señor le habló a los vientos y al mar, porque estaba enfurecido. Y ahí iban unos en una barca y la barca estaba que se hundía por los fuertes vientos. Entonces los discípulos fueron donde estaba el Señor. El Señor: ten cuidado de nosotros, mira esta tormenta. El barco está que se hunde y nos vamos a morir. Y el Señor les dice a ellos: ¿dónde está vuestra fe? Hermano, porque es que la Biblia dice que el justo vive por la fe. Nosotros no vivimos, hermano, por el dinero. Nosotros no vivimos por nada de eso. Es bien cierto que necesitamos todas esas cosas, pero la Biblia dice que el justo vive por fe. Y el Señor le dice a ellos: ¿dónde está vuestra fe? ¿Acaso ustedes no han visto las obras que he realizado con ustedes por el camino por donde vamos? Ustedes son testigos de eso. ¿Dónde está vuestra fe? Y el Señor sale y le dice a los vientos: calla, y al mar enmudece. Y la Biblia dice que inmediatamente se hizo bonanza. Entonces viene la pregunta: ¿quién es este que aún los vientos y el agua, el mar le obedece? ¿Quién es este? Hermano, el mar y los vientos sí sabían, sí reconocieron esa voz que le dijo: calla y enmudece. Gloria al Señor. Nosotros también tenemos que aprender a conocer la voz de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, donde nosotros comenzamos leyendo la palabra del Señor, allá en Lucas capítulo 4, dice la palabra de Dios que habla acerca de un hombre que estaba endemoniado, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que cuando el demonio vio al Señor, e inmediatamente exclamó, y dice: ¿qué tienes contra nosotros? ¿Has venido para destruirnos? Sabemos quién eres, el Santo de Dios. Y el Señor dice: cállate y sal de él. Y dice que inmediatamente salió, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Porque es que la palabra del Señor dice que Jesús fue el que creó todas las cosas que existen, ¿verdad? Visibles e invisibles. De manera que los demonios, las huestes espirituales, todos ellos no dudan de que Jesucristo es Dios. Por eso es que cuando una persona está poseída por un demonio, se invoca el nombre de Jesús y ellos guardan un respeto enorme.
que si uno le dice en el nombre de Jesús, espíritu inmundo, sales en este momento, él inmediatamente tiene que salir, porque es que en el nombre de Jesús hay poder. Gloria al Señor. En el nombre de Jesús hay poder, y las enfermedades salen en el nombre de Jesucristo. Todas las enfermedades, todas esas cosas salen en el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Miren, nosotros estamos completos. Pablo le dijo a la iglesia en Colosas, en Él estamos completos. Y nosotros aquí estamos completos en Jesús, porque en Jesús lo tenemos todo. En Jesús tenemos al Padre, tenemos el Espíritu Santo, en Jesús lo tenemos todo. Jesús fue el que vino y se hizo hombre para darnos salvación. Jesucristo fue el que murió en la cruz. Jesucristo fue el que pagó el precio que usted tenía que pagar. Jesucristo es el que le dio el perdón de los pecados. Jesucristo es el que ha prometido venir por segunda vez a levantarnos para llevarnos a su presencia. Así que a Él es el que estamos esperando. Él es el que viene por nosotros. Aleluya. Bendito su nombre, bendito su nombre. Alaben la presencia del Señor. Aleluya. Qué bueno es conocerle, qué bueno es conocer la presencia del Señor. Hermano, nosotros, mire usted, cuando uno conoce a Dios, actúa diferente. Por eso, como título de la enseñanza puse, o le coloqué, ¿conoce su señorío? Porque es que mire, nosotros no nacimos sabiendo esto. Ahora nosotros lo sabemos gracias a Dios a través de su palabra. Y cada vez nos vamos acercando y nos vamos convenciendo más de lo que tenemos y lo que representa el Señor Jesús en nuestra vida. Y en base a ese conocimiento, hermano, es que va madurando la vida espiritual de cada uno de nosotros. En base a ello es que va el crecimiento suyo y mi crecimiento también. Miren, le voy a poner un ejemplo. La Biblia dice que el Señor llegó allá a una ciudad de Samaria y encontró a una mujer que estaba sacando agua de un pozo. Cuando Jesús llegó, el Señor le dijo a aquella mujer, dame de beber. Y la mujer le negó el agua al Señor. Ella no le quiso dar agua. Habiendo un pozo allí, ella mostró su egoísmo, mostró lo que era, lo que tenía en el corazón. Y entonces el Señor le dice a aquella mujer, si tú conocieras el don de Dios, actuarías diferente. Si tú supieras quién es el que te pide de beber, entonces tú le pedirías a Él y Él te daría a ti agua que salta para vida eterna. Y aquella mujer, hay un momento en que se sorprende de ello y dice, ¿dónde está esa agua? Para que yo también la tome y no tenga necesidad de venir acá. El Señor le dice, ve y llama a tu marido. Ella dice, Señor, no tengo marido. Entonces el Señor le dice algo allí a ella que le impacta y comienza la obra de Dios en la vida de esta mujer. El Señor le dice, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Entonces aquella mujer se tapó y dice, me parece que tú eres profeta. Y entonces esta mujer se inquietó, este no es cualquier hombre, este hombre me ha declarado todo. Y fue a buscar y regresó con un grupo por allá para que escucharan la enseñanza del Señor. Cuando Jesús llega, entonces todos están escuchando al Señor Jesús y ella como que se emociona y quiere decir algo. Mira, a mí me declaró todas mis intimidades, me las declaró. Y entonces ellos le dicen, no, es que ya nosotros no creemos por tu dicho, sino que nosotros estamos escuchando con nuestros propios oídos una palabra que está entrando en mi corazón, en mi alma. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Y esta mujer escuchó la voz de Dios y la vida de esta mujer cambió. Porque cuando uno escucha la voz de Dios, hermano, la vida cambia. Podemos estar rodeados de todos los defectos del mundo, pero nuestro Dios, el que tiene el señorío sobre todas las cosas, Él un día dijo, el ladrón vino a matar, a hurtar y a destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.
Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Así que Dios está obrando en la vida nuestra. Él está vivo, ¿verdad? Y no solamente está vivo, está aquí con nosotros. Y está obrando, gloria al Señor. Está obrando en nuestra vida. Bendito sea su santo nombre. Aleluya. Qué bueno, hermano, es que nosotros entendamos de que la obra que Dios comenzó en nosotros, si nosotros nos profundizamos más en conocerle a Él, a medida que nosotros profundicemos en el conocimiento de Dios, así nos vamos a acercar a Él. Y como decía ahorita, vamos a vivir con mucho más temor, con mucho más respeto delante del Señor, con mucho más respeto a la iglesia, con mucho más cuidado a los hermanos, con mucho más cuidado a los nuevos. Gloria al Señor. Tendremos, hermanos, un cambio, algo que nos va a impulsar a tener un sentido de pertenencia en la iglesia, que me va a ayudar a mí a sentir el dolor del hermano, a sentir la necesidad del hermano, de la hermana. Gloria al Señor. Es que la Biblia lo manda. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, ¿verdad? Pero que Dios nos ayude para que eso no pase en nosotros, de que de pronto hay un momento en que Dios quiere que se refleje ese sentir de Él en nosotros y que no suceda. De pronto nosotros no nos daríamos cuenta, pero Dios sí se da cuenta. Y en cualquier momento nos podría decir: mira, ¿por qué no lo hiciste? ¿Por qué no actuaste de esta manera? Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos al Dios que puede cambiar todas las cosas, hermanos. Pero nosotros sí podemos atender. Yo quiero resaltar dos puntos que son muy importantes en la vida nuestra, porque Dios, Él hace lo que le corresponde a Él, pero a nosotros también nos toca una parte, porque usted y yo tenemos algo que se llama libertad de decisión. Y si usted quiere, obedece a Dios. Si no quiere, no lo obedece, ¿verdad? Pero eso es algo entre la persona y Dios. Pero Dios en sí quiere que el hombre le obedezca, porque hablar del señorío de Cristo es hablar de la autoridad de Dios, es hablar de obediencia a su palabra. Y en aquel tiempo muchos alzaban sus manos al cielo, alababan. De hecho, desde la antigüedad el Señor cuestionó a Israel y dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces Dios, que conoce todas las cosas, Él espera actitudes y comportamientos que sean a nuestro favor y que le agraden a Él. Obviamente que le agraden a Él, para Él poder ayudarnos a nosotros a seguir adelante. Entonces, yo tengo dos puntos que quiero resaltar, y primeramente es permanecer en la palabra para conocer la verdad. Acuérdese que nosotros podemos llegar al conocimiento, pero es a través de la palabra de Dios. Amén. A través de la palabra de Dios nosotros podemos llegar al conocimiento de la verdad. Y la Biblia dice que el Señor cuestionó a muchos de sus apóstoles y discípulos que de pronto andaban con el Señor y le decían Señor. Y hablar de Señor es hablar de dueño, ¿verdad? De dueño absoluto en este caso, en el caso del Señor. Pero muchos seguían al Señor. Y el Señor les dice a ellos: ¿ustedes por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Entonces hace una comparación y Él dice: ¿a qué compararé? A ustedes, a los que escuchan mi palabra y la obedecen. Al que la obedece, dice, le compararé a un hombre prudente. Y es que es de prudentes, hermanos, escuchar la palabra de Dios. Por eso desde acá se visualiza todo para allá, y les felicito por su atención, hermanos. Les felicito por ello, porque es importante que cuando vengamos a la iglesia atendamos con atención, escuchemos con atención a la palabra de Dios, porque no es palabra de un predicador, es la palabra de Dios la que va a transformar, la que nos va a guiar. Bendito sea su santo nombre. Aleluya. El Señor enseñaba a sus discípulos, y miren ustedes, para que analicen de que eso de ser duro ante la palabra de Dios no es solamente ahora. Miremos lo que dice Juan capítulo 6, versículo
60. Primeramente vamos a leer Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 60. El Señor está enseñándoles a ellos, mostrándole la salida, pero como les dije ahorita, tenemos libertad de decisión y muchos allí decidieron, ¿verdad? Y mire cómo pensaban al oírlas, es decir, al oír la palabra del Señor. Muchos de sus discípulos dijeron, ¿cómo dijeron? Dura es esta palabra, ¿verdad? Dura es esta palabra. ¿Qué sigue diciendo? ¿Quién, verdad? ¿Quién la podrá oír? Gracias a Dios que nosotros esta mañana estamos escuchando la palabra de Dios. Hermano, y que por dura que sea, y es que nos conviene escuchar la palabra de Dios. Yo no estoy de acuerdo, hermano, y nosotros podemos ver de pronto a veces, y lo digo sin ánimo de ofender, en el mundo hay mucho cristianismo que están recibiendo de pronto enseñanzas de la palabra de Dios que son superficial, que no les aprovecha, que pasa el tiempo y siguen siendo las mismas personas sin conocimiento y mirando el evangelio de cualquier manera. Pero la Iglesia Pentecostal Unida de Aruba es una iglesia que teme a Dios, una iglesia que nos cuidamos de no quitarle ni de añadirle a la palabra de Dios, sino mostrar esa sana enseñanza que el Señor nos dejó, porque esa enseñanza, si la aplicamos como Dios la mandó, así surgirá el efecto. Amén. Así surgirá el efecto. Leímos el versículo 60. Miremos lo que dice el versículo 66 y 67. Desde entonces, muchos de sus discípulos, mire, ya ahora eran los discípulos, primero eran los que se acercaban al Señor, pero ahora habla de los discípulos. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Es decir, les incomodaba la palabra del Señor. El versículo siguiente, como dice, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y la respuesta de Pedro, ¿cómo fue? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Gloria al Señor. Hermano, yo ahorita decía que nosotros somos afortunados por escuchar la palabra del Señor. Jesucristo utilizó otro término. Él dijo, bienaventurados. Bienaventurados los que oyen esta palabra. Y no solamente que la oyen, sino que la llevan a lo profundo del corazón. Meditan en ella para ponerla por obra. Bienaventurados soy, dice el Señor. Así que nosotros somos bienaventurados al escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos va a formar y la que nos va a acercar cada día a la presencia del Señor. Acuérdese que la Biblia dice que nosotros nuestra vida va de aumento en aumento como la luz de la aurora. Nosotros tenemos que ir creciendo cada día en nuestra vida como cristianos, tenemos que ir madurando, creciendo en el conocimiento de Dios, y todo ello se consigue es a través de la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. De manera, hermano, que es importante que nosotros permanezcamos en la palabra. Allá en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 31 en adelante, la palabra de Dios nos muestra algo. 8:31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mire, los judíos en ese tiempo entendieron mal esa palabra, y yo sé que en esta mañana nosotros la vamos a entender perfectamente. Ellos dijeron, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis verdaderamente libres? Pero el Señor le dice a ellos, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Nosotros en estos tiempos, hermanos, posiblemente podemos tener alguna esclavitud por allí, ¿verdad? Es posible que eso pase en alguien,
pero la palabra de Dios, si nosotros permanecemos en la palabra de Dios, seremos libres. Acuérdese, llegamos a la presencia del Señor rodeados de todos los defectos, pero dice la Biblia que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aún no somos perfectos, pero vamos en ese camino. Gloria al Señor. No somos perfectos, pero vamos en ese camino. Aleluya. Bendito sea su santo nombre. Así que es importante, hermanos, permanecer en la palabra de Dios para conocer la verdad. Conocer la verdad es conocer a Jesucristo. Él dijo, yo soy la verdad. Amén, yo soy el camino. Y el segundo punto es obedecer, porque la palabra trae bendición. La palabra del Señor trae bendición a nuestra vida. Allá en Mateo capítulo 7, versículo 24, hay una escritura, quiero mostrarla y con esto vamos concluyendo. Capítulo 7, versículo 24, mire lo que dice el Señor: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Hermano, detengámonos un momentico aquí en este versículo. El Señor, al que oye la palabra y la guarda, lo considera como un hombre prudente, ¿verdad? Que edificó su casa sobre la roca. Acuérdese que nosotros estamos edificando sobre la roca que es Cristo el Señor. Y estamos construyendo una vida nueva en Dios. Estamos construyendo una nueva vida donde, dependiendo del fundamento que nosotros tengamos, así vamos a permanecer. Porque la Biblia dice que edificó su casa sobre la roca. Dice, vinieron ríos, vinieron vientos. Entonces usted va a analizar esos ríos de problemas, esos vientos de dificultades que a veces llegan a nuestra vida, que uno a veces se siente como maniatado y ¿ahora qué hago? ¿Verdad? Pero así estemos rodeados de los problemas más grandes que una persona pueda tener, mientras que nosotros estemos allí cimentados en Dios, sobre esa roca, construyendo una vida espiritual, vamos a tener una fe sólida que nos va a ayudar a permanecer. Que aunque el viento sea fuerte y sintamos que nos está aplastando, nosotros podamos invocar el nombre del Señor y decir, hay poder en el nombre de Jesús. Es bien cierto que el problema es grande, pero mi Dios es más grande que ese problema. Es bien cierto que la enfermedad es grande, pero mi Señor es sanador, es mi sanador. Es bien cierto que las dificultades son grandes, pero yo tengo a Dios como mi proveedor. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. De manera, hermanos, que el obedecer a la palabra del Señor trae grandes bendiciones, trae riquezas espirituales, mientras que el Señor dice lo siguiente. Leamos lo que dice la palabra del Señor en el siguiente versículo. Dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, ¿verdad? Descendieron lluvias, vientos, ríos, dieron con ímpetu contra aquella casa, cayó y fue grande su ruina. Eso fue lo que pasó con los que estaban al lado del Señor Jesús, los que dijeron, dura es esta palabra. Mire que la Biblia no habla más de ellos, pero de aquel que le dijo al Señor, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿a quién iremos? Aquí nos los muestra la palabra de Dios a un hombre que después de ser un hombre soberbio, altivo, se convirtió en un hombre humilde, en un instrumento del Señor Jesucristo para realizar algunas actividades, milagros y prodigios, que todo el mundo daba fe de las obras que Dios hacía con Pedro. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la Biblia que Pedro se llegó tanto a la presencia del Señor que había momentos que por donde Pedro pasaba, aún con la sombra de Pedro, se sanaban los enfermos.
En estos tiempos por allí yo veo gente que dice que vamos a buscar los pañitos de Pedro para sanar a alguien. No, eso no es así. Lo que pasa es que Pedro creció en conocimiento, en sabiduría, su fe se arraigó en Dios, gloria al Señor, su confianza la depositó en el Señor Jesús y esa confianza movía el poder de Dios para obrar en cualquier situación que fuese. Gloria al nombre del Señor. Así que hermanos, en esta mañana, como les dijera ahorita, Dios puede obrar en la vida de alguien. Si obedecemos, si creemos a la palabra de Dios, si obedecemos al Señor, Dios puede obrar en esta mañana. Yo no sé cuál sería el problema que usted trajo en esta mañana, pero sí le podría decir de que aunque yo no lo sepa, Dios sí lo sabe. Y si usted le cree, puede salir de aquí sin ese problema. Puede irse de aquí glorificando al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús, hermano, porque Dios es así. La Biblia dice que el evangelio no consiste en palabras solamente, sino en poder de Dios. Y si usted lo quiere experimentar en esta mañana, créale a Dios y dígale al Señor: Señor, he venido con una dificultad, he venido con un problema que no he podido superarlo, pero en esta mañana quiero experimentarlo contigo, Señor. Traigo mi problema, traigo mi dificultad, me rindo ante tu presencia, me rindo a tus pies, Señor, y coloco esta dificultad en tus manos porque yo solo no puedo, solos no podemos. Separados de mí, nada podéis hacer, dijo el Señor. Así que hermano, cuando el Señor dice: ¿por qué se afanan? ¿Por qué se desesperan? ¿Acaso por el desespero van a añadir a su estatura un codo? No, no depende de ustedes, depende de la confianza que depositen en mí, dice el Señor. Así que vamos a confiar en esta mañana y vamos a decirle al Señor: Señor, ayúdame a creerte, ayúdame a obedecerte, ayúdame a guardar tu palabra. ¿Por qué no oramos en esta mañana? ¿Por qué no le decimos al Señor: Señor, aquí está mi vida? Ayúdame porque yo quiero, Señor, que esa obra que tú comenzaste en mí sea formada cada día a través del poder de tu palabra. Que yo pueda ir creciendo cada día en conocimiento, Señor, y que pueda someter mi vida a ti. Gloria al Señor, porque tú eres mi Señor, tú eres el dueño. Acuérdese, hermano, la palabra de Dios dice que Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, dice la Biblia, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y todas las cosas en Él subsisten, hermano. Todas las cosas se mueven en torno al poder de Jesucristo. Gloria al Señor. Aleluya. Yo quisiera en esta mañana orar en favor de alguien, en favor de algún amigo que de pronto en esta mañana sienta la necesidad de que oremos para ti, amigo, hermano. Mire, todos somos unos necesitados de Dios. Yo también necesito en esta mañana la oración. Y le pido a ustedes, hermanos, que oremos en esta mañana unos por los otros y le digamos al Señor: Señor, somos tu iglesia. Ayúdanos a crecer, ayúdanos a formarnos, ayúdanos a obedecer tu voluntad, a someter nuestra voluntad a la tuya. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar, hermanos, vamos a hacerlo creyendo que Dios es bueno. Amén, que sus misericordias son nuevas cada mañana y que Él en este momento puede obrar en cualquier necesidad. Levante su mano y vamos a orar a Dios. Vamos a decirle al Señor: Señor, ayúdanos. Invoque el nombre de Jesucristo en esta mañana. Aleluya, eterno Dios, soberano Padre celestial, estamos delante de tu presencia, mi Dios, en esta mañana. Agradecido, Señor, contigo porque tú eres bueno, tú eres santo, mi Rey, tú eres santo. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias, Señor. En esta mañana yo te doy gracias por cada uno de los amigos. Te doy gracias por cada uno de los hermanos, por todos los que estamos aquí congregados en esta hora, Dios mío. Gracias por habernos regalado la bendición de escuchar tu palabra. Gracias, Dios, tu palabra es la verdad. Tu palabra es la verdad. Dios mío, en este momento yo ruego, Padre amado,
por cada uno de los que estamos aquí. Ayúdanos a acercarnos más a ti, ayúdanos a recibir tu palabra, a guardarla en el corazón, Señor, a llevarla a la práctica, Padre Santo, que se despierte en todos nosotros ese deseo, ese anhelo de crecer cada día, Señor, bajo la guía y la dirección de tu palabra. Oh, en el nombre de Jesús, aleluya, en el nombre de Jesús. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu Aleluya. presencia y adorar. Gracias, Señor, gracias. Oh Dios, gracias. Revelanos tu gloria. Sí, Señor. Deseamos Revela tu gloria, ir Padre mucho Santo. más en Ayúdanos, ti. Señor, ayúdanos Queremos a permanecer en tu palabra. presencia, Aleluya, aleluya. Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, A ti sea la sea gloria, la Señor. honra y el poder, A ti sea sea la la gloria. gloria, sea la honra y el poder. Aleluya. Gracias, mi Dios. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revelanos tu gloria, deseamos ir mucho
Aleluya. A su nombre sea la gloria y la honra. Bueno, mis amados hermanos, nos ha hablado Dios en esta mañana, ¿verdad? A cada uno de nosotros. Dios es bueno, hermanos, real. Bueno, mis amados, en esta mañana tenemos cultos. Hoy tenemos cultos a las 6:30, tenemos culto evangelístico. Quedan todos invitados en esta tarde. También tenemos el martes